Espíritu Santo, te doy la honra y la gloria. Señor Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Te doy gracias, Señor, por este día. Señor, te pedimos hoy y declaramos esta enseñanza es para el beneficio y traerá bendiciones sobre las personas que están escuchando la enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre señales, maravillas y milagros en esta nueva era de tiempos finales. Y esta fue una palabra que el Señor me dio a mí. Ven a mi tercer cielo. Habrá señales, maravillas y milagros. Muchos serán los que serán salvados. Quita tu enfocamiento de lo que está pasando en esta dispensación. Muchas son las visitaciones que mis ángeles vendrán en las horas de la madrugada. Ellos han sido asignados a asistir a mis remanentes en esta era. Ven a mi tercer cielo, recibe mi revelación que te daré, y camina por fe, y por medio de la fe se verán las maravillas, señales y milagros que has estado esperando. Mis promesas son sí y amén. América e Israel han sido alineadas para mi gloria Shekinah, que caerá en todas las naciones. Muchos han cruzado el río Jordán y en muchas naciones han habido señales, maravillas y milagros que eran imposibles. Yo soy el Dios de lo posible. Tengan siempre sus lámparas llenas de aceite, que nunca se apagará. Esta será una era de avivamiento que no parará hasta mi venida. Han sido muchos las pestilencias, terremotos, desastres naturales que han pasado. En medio de todos, muchos han sido salvados, sanados, y muchos han sido los milagros que han sanado del coronavirus. Los hospitales quedarán vacíos. Mi cosecha ya está lista para lo que será en esta era de final de tiempo. Emprende esta aventura conmigo. No mires hacia atrás. Siga hacia adelante. No te detengas. Mi fuego del Espíritu Santo te llenará de todos tus dones. Muchos serán los que tendrán visiones, profetizarán y verán revelaciones que vendrán de mi trono en el tercer cielo. Di sí a mis planes. Adora y alábame en tus momentos de pruebas. Usa todas las armas de batalla que te he dado. Y aquí el Señor me dio este verso. Joel, capítulo 2, versículo 23 al 32. Alégrense, hijos de Sión. Regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño. Les enviará las lluvias, la de otoño y la de primavera, como tiempos pasados. Versículo 24. Las eras se llenarán de grano. Los lagares rebosarán de vino nuevo y aceite. Versículo 25. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo que devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Versículo 26. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán en el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Versículo 27. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más serán avergonzados mi pueblo. Versículo 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Versículo 29. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y siervas. Versículo 30. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. Versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor.
Día grande y terrible. Versículo 32. Y todo el que invoque en el nombre del Señor escapará con vida. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Y esta es la palabra que el Señor me dio con los versículos en Joel capítulo 2. Y aquí empieza la enseñanza. Las señales, maravillas y milagros se definen en la Biblia como la palabra señal, que viene del griego simeion, que significa marca del poder sobrenatural de Dios. Es también una muestra de su amor. Es el sello por lo cual una persona es distinguida y conocida. Simeón se refiere a un prodigio o portento que ocurre de tal manera inusual y trasciende el curso común de lo natural. Dios usa señales para autenticar al hombre que Él ha enviado, pero también por medio de las señales el hombre prueba que la causa defiende lo que proviene de Dios. Las señales de Dios no solo sirven para ayudar a las personas, sino básicamente sirven para darle gloria a Jesús como Hijo de Dios. Dios hace señales como alegorías para comunicar una gran verdad del reino y de Jesús. Y eso es muy importante porque eso es lo que Dios va a traer ahora en su gloria. 7 señales que prueban la deidad de Jesús. Y este fue un artículo que yo vi, que estuve chequeando en la internet. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Y puedes ver eso en Juan 2:11. El libro de Juan nos narra 7 señales que Jesús hizo para probar su deidad y cada una tiene un profundo significado. En la primera, convirtió el agua en vino y eso lo puedes ver en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Esta era una señal de transición del creyente tipo de Juan Bautista al creyente del reino. De vino viejo viene el vino nuevo y Dios nos habla todo el tiempo que Dios tiene que sacar lo viejo y para poder poner el vino nuevo. También habla de nosotros. En el número 2, sanó al oficial del rey y esto lo puedes ver como referencia en Juan capítulo 4 versículo 46 al 54. Este verso muestra la diferencia entre creer en Dios por la fe en su palabra y creer en Él solo por las obras. Siempre debemos creer por la fe en la palabra de Dios. Número 3, sanó paralítico en Betesda. Y eso lo puedes ver en Juan capítulo 5, versículo 1 al 15. Simboliza el pueblo debe dejar las heridas del pasado que lo paralizan y no le permiten ver lo nuevo. Número 4, alimentó a 5,000 personas. Y esto lo puedes ver en Juan capítulo 6, versículo 1 al 13. Es una alegoría de convertirse en un canal para multiplicar y alimentar espiritualmente a las multitudes. Aquí lo que podemos ver fueron milagros. Jesús con 4 panes alimentó a toda la multitud. Y esto lo puedes ver en estos versos. Camino sobre las aguas. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, y entonces Pedro salió del agua y trató de caminar, pero después se cayó. Esto hace alusión al dominio sobre los elementos de la naturaleza. Y número 6, sanó al ciego untando sus ojos con barro. Y esta referencia lo puedes ver en Juan capítulo 9, versículo 1 al 7. Ilustra la ceguera de la religiosidad y el fariseísmo y cómo el Hijo de Dios le devuelve la vista. Le devuelve la vista a esa persona que estaba ciega. Jesús, los milagros que él hizo en su tiempo, la vista, le devolvió a la persona la vista espiritual. Y número 7, cuando él resucitó a Lázaro,
Y esto lo puedes ver en Juan capítulo 11, versículos 1 al 45. Esto demuestra que Él es la resurrección, la vida y ejerce dominio sobre la muerte. Ahora voy a definir lo que son las maravillas. En griego se utiliza el vocablo teras para significar maravillas, un adjetivo que siempre es usado en plural, teras. Describe algo extraño, que deslumbra y asombra al espectador, cuya procedencia se atribuye a un acto divino. Y sobrevino temor a toda la persona, y muchas maravillas y señales eran echadas por los apóstoles. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 43. La diferencia entre una señal y las maravillas es que la señal indica y apunta a algo o a alguien específico. Tiene un destino o destinatario, en este caso Jesús. En cambio, las maravillas testifican de Jesús y apelan a la imaginación, el intelecto y el corazón del observador. Lo sensibilizan, causándole espanto y asombro para que reciba el evangelio. Y esto es lo que va a traer la cosecha. Dios en este tiempo va a usar las señales, maravillas y milagros. Este es el momento que toda esta nación ha estado esperando y otras naciones. Dios confirmó y validó el ministerio de Jesús con milagros, señales, maravillas y dones del Espíritu Santo, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y esto lo puedes ver en Hebreos 2:4. Dios testificó de Jesús con 4 marcas: milagros, maravillas y los dones del Espíritu Santo. Milagros, señales, maravillas y los dones del Espíritu Santo. Es preciso tener en cuenta que los judíos por cultura requieren señales a un hombre de Dios. Nunca reconocen a un profeta que no muestre señales sobrenaturales. Por eso todos los profetas del Antiguo Testamento marcaban sus ministerios con señales y milagros. Nunca podremos alcanzar con el evangelio a los judíos, ni mucho menos a las naciones musulmanas, si no le mostramos señales sobrenaturales. Es más, yo no me atrevería a ir a ningún otro país si no estuviera convencido que Dios va a respaldar el mensaje que yo voy a predicar con milagros, señales y maravillas. Toda persona que opera en milagros lo hace por revelación y conocimiento revelado, y conocimiento que viene de arriba, que viene de Dios. Cuando hay una revelación genuina, no hay forma de evitar la manifestación de los milagros. Esto confirma que la revelación vino de Dios. Y cuando viene de Dios, por ejemplo, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido en Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Y eso lo ves en Juan 3:2. Entonces nuestra obligación es presentarle a esta generación un mensaje claro y poderoso, con demostraciones de iasis, que son sanidades, terapeu, curas, aiomai, salvaciones, dunamis, que son milagros, simeón, señales, teras, maravilla. Estas son palabras griegas y el significado que incluyen la expulsión de demonios y operar en los dones del Espíritu Santo. Todos estos son actos sobrenaturales, son parte del evangelio del reino, porque testifican al Cristo vivo y disponible para todo creyente que crea y desee manifestar su poder para bendecir a la gente. Presentar algo menos que esto no es el evangelio del reino de Dios. Sanidades, milagros, señales, maravillas y la expulsión de demonios son claves para expandir el reino de Dios en la tierra, el reino en la tierra. La gente que ha recibido un milagro no
no ha permanecido pasiva, sino estas personas que reciben señales, maravillas y milagros tienen fe. La fe es muy clave y el confiar en el Señor, como enseñé en la enseñanza pasada, es muy importante, porque de ahí es que vienen las señales, maravillas y milagros. Dios manda a sus ángeles. Como dato importante, podemos decir que Jesús obró milagros usando diversos métodos. El Espíritu Santo no siempre trabaja de la misma manera. A veces bastaba con que Jesús tocara a la gente. Otras veces le imponía las manos, declaraba la palabra, metía sus dedos en el oído o hacía barro con su saliva. Si anhelamos lo sobrenatural, tenemos que ser flexibles y estar listos para obedecer al Espíritu Santo en cualquier momento. Y este es el tiempo que Dios, ¿cómo puedo decir? Este es el tiempo que Dios ha estado llamando. Ese es un tiempo culminante. Esta es la era, la dispensación. En esta era que Dios está llamando, cuando Él va a traer el avivamiento. Y es muy importante. Señor Jesús, te doy gracias. Me humillo a ti completamente, Señor. La gloria y la honra para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y espero que todos ustedes sean bendecidos y aprendan sobre esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén.